Rui tiene 48 años. Nos consulta desde España, Rodolfo. ¿O es un argentino que está en España o es un español preocupado por las rutas de nuestro país? Porque dice, respecto a la cantidad de muertes en las rutas argentinas, ¿tiene alguna propuesta? Bueno, primero quiero decirles que mi hijo Julián y mi nuera Lorena también viven en España y creo que me miran, así que los saludo a ellos, a la vez que a él que hace esta pregunta. Hay dos situaciones que hay que contemplar. ¿Qué son estas? Hay, sí, deficiencias de infraestructura, hay rutas que tienen cracks, que tienen huecos, que tienen muchas limitaciones, hay rutas concesionadas en las cuales el peaje no se utiliza para mantener la ruta en buen estado, hay un problema también de insuficiente regulación y control de parte del Estado, pero también hay una cultura automovilística en la Argentina muy peligrosa, muy peligrosa. Yo hace unos años tenía que ir a Estocolmo desde Dinamarca y alquilé un auto. Entonces en la autopista de Malmö a Estocolmo fui observando algo que me sorprendió, porque allí los autos son Volvo, Saab, son esos monstruos. Muchas veces aquí la gente dice, bueno, pero teniendo un auto así no se puede ir a 100. Bueno, desde Malmö hasta Estocolmo no encontré nadie que se pasara de 110. Era casi una caravana por la derecha y en la ruta, bueno, el carril de la izquierda quedaba para pasarse. Es una anécdota, por supuesto, es una anécdota de viajero, pero lo hago para ilustrar que hay un comportamiento en las rutas que es sumamente peligroso. Siempre se dijo, bueno, hay que hacer autopistas, porque las autopistas evitan que haya la colisión de frente. La cantidad de accidentes casi diarios que hay en esa autopista donde no hay confrontación entre quienes van y vienen. Hace 15 días vine de Rosario. De Rosario a Buenos Aires vi las consecuencias de 5 choques separados, no juntos, uno a varios kilómetros del otro, 5 de camiones, y 3 camiones volcados. Eso no es solamente el problema de infraestructura. Así que la educación vial, que debe empezar en la escuela, es un elemento también importante y es otra de las cosas que no se puede resolver de la noche a la mañana, pero que si no se empieza hoy, bueno, no se va a resolver nunca. Vamos ahora a la consulta de un riocuartense. Desde Córdoba, Leo Gelfi pregunta... Del Imperio. ¿De dónde? El Imperio, como le llaman el al Río Imperio Cuarto. Río Cuarto, así es. ¿Se puede empezar a pensar en una nueva ley de coparticipación? Pregunta Leo Gelfi. Se debe, pero la Constitución de 1994 creó una trampa de la cual es difícil salir. Yo presenté un proyecto con una forma que a mi juicio podría dar lugar a la salida. ¿Pero por qué digo esto? Porque, primero, la ley dice que ningún distrito puede recibir menos de lo que recibe ahora. Pero después dice que lo que recibe tiene que ser proporcional a las obligaciones que tiene. Pero no son necesariamente las que han determinado la participación que tiene hoy día. Y luego dice que hay que compensar a los distritos que tienen menos recursos. Ahora, si no se puede rebajar, si el criterio tiene que ser cuáles son las obligaciones, y por otro lado hay que darle más de lo que le correspondería a quienes están en situación rezagada, bueno, eso no se puede resolver, eso son contradictorias. ¿Cuál sería la manera de resolver? Que se redujera la parte del Estado nacional. Pero ¿qué ocurre? Que nadie quiere eso. Y la ley, la Constitución además, exige
que haya una ley que tenga un acuerdo previo de todas las provincias y el Estado Nacional, con lo cual se le da el poder de veto. A alguien que no quiera frustra el acuerdo. Y ese poder de veto se puede utilizar, y de hecho se utiliza, para conseguir ventajas que no necesariamente van a conciliar con el criterio de la Constitución. Es algo que está trabado, tanto que la Constitución puso plazo para la ley y nunca se pudo sancionar. Entonces, mi idea es que las provincias están representadas todas igual, todas tienen 2 senadores por la mayoría, 1 por la minoría, no importa si es una provincia chiquitita así o la provincia de Buenos Aires. Y entonces me parece que hay una paridad que permite que en el Congreso se resuelva ese problema del veto a través de mayorías especiales. Es posible que esto se ataque de inconstitucionalidad. Es muy importante ver cómo se estructura, pero algo hay que hacer, porque si no, habría que reformar la Constitución. Y reformar la Constitución es abrir una caja de Pandora. Podría tener perjuicios enormes. Pero a eso se agrega algo que no tiene que ver con la coparticipación, que tiene que ver con la forma en que se recauda y se distribuye. El Estado Nacional incurre en discriminación evidente. Le manda plata a un gobernador propio o que adhiere al gobierno nacional, le restringe los envíos a un gobierno adverso, incluso, como lo estamos viendo, a un gobierno del propio palo, pero que tiene proyectos contradictorios con los del gobierno nacional. Los envíos a las provincias tienen que ser automáticos, no pueden depender de la discrecionalidad del ministro o del presidente o el presidente que en ese momento esté en el poder. Y eso sí se puede regular, es decir, eso sí puede establecerse y hay que cumplirlo. Yo creo que ese es el primer paso y después hay que encontrar una fórmula, la mía u otra, para poder salir de esa trampa que creó la Constitución de 1994. Susana Esteves de Martín Coronado pregunta si de haber estado usted en el Senado durante el tratamiento del acuerdo con Irán, ¿qué hubiese votado y por qué? En contra, yo creo que primero es muy difícil de entender por qué un acuerdo para resolver un problema cuya principal víctima ha sido y es la colectividad judía, que está rechazado por la colectividad y por la mayoría de la opinión pública, es llevado adelante con tanto fervor, se llama a sesiones extraordinarias del Congreso, se lleva adelante todo un ejercicio, lo que decía antes, se le hace renunciar a la ministra en Tucumán, al jefe de gabinete de Chubut, para que reasuman por 24 horas como diputados para votar. ¿Cuál es el justificativo? ¿Cómo es la explicación de esto? El acuerdo en sí mismo tiene cosas por las cuales yo votaría en contra, pero además esto realmente lo convierte en muy, muy sospechoso. ¿Qué hay detrás del acuerdo? Todavía Irán no lo ha ratificado. Y aquí se decía, no se puede esperar a las sesiones ordinarias que comienzan el 1 de marzo, hay que votarlo ya, aprobarlo ya de cualquier manera con diputados truchos legalizados. Eso a mí me parece muy alarmante. Hace 2 años yo leí, no digo que esta sea la explicación, pero creo que sugiere que tiene que haber una explicación detrás de esto. En un diario norteamericano, y tengo el recorte, que existía un acercamiento no público entre la Argentina e Irán y que se discutía un acuerdo
para establecer una cooperación nuclear vinculada al uranio enriquecido y otras cosas que tienen que ver con la energía atómica, triangulada entre Teherán, Caracas y Buenos Aires, y que como contrapartida de eso se levantaría el problema de los atentados, sobre todo porque Irán está muy preocupado por la alerta roja que pesa sobre funcionarios, altos funcionarios del país, y que les impide salir de Irán y que tiene otras consecuencias muy negativas para Irán. No digo que eso sea, digo que algo que no sabemos tiene que justificar esta desesperación por votar algo que viola la Constitución, que no es aprobado por la colectividad, que tiene una oposición en general, según las encuestas de la opinión pública, y que se ha tratado de llevar y se llevó de cualquier manera, atropellando, imponiendo. Yo no hubiese sido parte de eso. Estamos a 2 minutos de las 8 de la noche, estamos en vivo a través de la página del Movimiento Independientes Todoterráneo. Rodolfo, ¿quiere estos 2 minutos para hacer un cierre, una conclusión, o seguimos con alguna pregunta? No, otras preguntas. Sí. Bueno, se comunicó a través del chat, tenemos una acá, dice, para seguir sosteniéndose sustentablemente el sistema federal actual sin seguir generando más y más déficit. ¿Cómo se hace? ¿Cómo puede seguir sosteniéndose sustentablemente el sistema federal sin generar más déficit? Bueno, primero hay que regularizar lo que decíamos antes, los envíos a las provincias tienen que ser automáticos, no puede ser que para perjudicar la situación política de un gobernador no se le mande la plata que necesita para pagar los sueldos. Eso va creando dificultades, la insuficiencia de los recursos que le corresponden legítimamente a la provincia y obliga muchas veces a tomar créditos. Por supuesto que hay una responsabilidad de la provincia que dilapida, por supuesto que también en las provincias tiene que haber una política fiscal, pero también en las elecciones la gente puede castigar en la provincia a su gobernador. Lo que no puede ser es que lo castigue el gobierno nacional por razones políticas, por discriminación, por, en definitiva, consideraciones ilegítimas. Muy bien. Hasta aquí entonces, si le parece, cerramos la charla del día de hoy, Rodolfo. Hasta el jueves próximo. Hasta el jueves próximo, por supuesto, a las 7 de la tarde, en vivo a través de nuestra página. A la misma hora. Hasta el jueves.